calambres, entumecimientos y hormigueo en manos y pies? Esta es la respuesta. Esto que te voy a explicar probablemente te está pasando. Sientes que tienes un dolor intenso del cuello que corre por el trayecto de todo el brazo, que fuera algo como algo quemante, ardoroso, enchiloso, o en ocasiones cuando estás dormido notas que tu mano se entume y tienes que sacudirla para que pase eso, o estás perdiendo fuerza para tomar las cosas, o en algunas ocasiones has tenido un dolor muy fuerte en tu espalda que sigue un trayecto por el glúteo y baja hasta la planta del pie, o estás notando que se te entume la planta del pie y como si alguien agarrara y te pusiera alfileritos o algo que esté pinchando la planta de tu pie, que es terriblemente doloroso, o notas que tienes cambios de temperatura, por ejemplo, al rato sientes tu pierna fría o al rato la sientes caliente. Esto es algo que se le llama dolor neuropático y es lo que probablemente te está pasando. Este tema es muy interesante porque cada vez veo más pacientes con algo que se llama neuropatía. Este tema es para ti. Quédate porque estoy seguro que vamos a aprender mucho sobre cuáles son las causas de la neuropatía y los tratamientos que hay para ello. Comenzamos. Para hablar de las neuropatías, primero necesito que entiendas qué es lo normal. Lo normal es el nervio. ¿Qué es el nervio? Como siempre me gusta explicarte un poquito de la anatomía. El nervio es un cable eléctrico que va del cerebro hacia nuestras extremidades. La función que tiene un cable eléctrico es conducir el impulso eléctrico para que se ejecuten órdenes que tu cerebro le quiere mandar a tus extremidades. Por ejemplo, si yo quiero mover mis dedos aquí es porque mi cerebro le manda la señal y esa señal se es transmitida por un cable eléctrico que se llama nervio. ¿Ahora todos los cables eléctricos son iguales? No, hay unos más gruesos que otros dependiendo la función que tengan. ¿En tu casa todos los cables son iguales o todo el sistema eléctrico es igual? No, ¿verdad? Hay unos más gruesos que otros. Entonces, dependiendo la importancia que tenga esa función es el grosor del cable. El nervio está formado por dos estructuras fundamentales. Algo que le llamamos el neuroma o el cuerpo neuronal, que es el cerebrito que le manda el impulso a todo el cable eléctrico. Ese se le llama cuerpo neuronal o el cerebro, y el cable está formado por dos estructuras. Un cable que va de manera interna. Imagina que es un cable ese que lleva el internet de tu casa y tú lo cortas y dentro te fijas y tiene miles de cablecitos por dentro, ¿verdad? Tiene esas fibras coaxiales. El nervio es igual. El nervio por dentro está formado por miles de pequeños cablecitos que le llamamos en términos médicos perineuros y endoneuros. Esos transmiten el impulso eléctrico. Entonces el nervio está formado por dos capas principales. La que va por dentro se le llama axón y la que va por fuera se le llama mielina. Cualquiera de ellas se puede afectar. La mielina juega un papel muy importante porque es la que le da velocidad a un impulso eléctrico para que nosotros podamos mover rápido las manos, las articulaciones. Y te pongo un ejemplo. Si estás en la estufa y estás preparando alimento y si por error no ves la llama caliente y te quemas rápidamente, retiras tu mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentiste lo caliente que lastimó tu piel gracias a los nervios. Entonces un nervio sano te va a permitir tomar decisiones rápidas, ya sea para caminar, para retirar tu mano cuando hay calor, cuando hay frío o simplemente cuando hay dolor. En términos, cuando el nervio trabaja bien, rápidamente todos vamos a responderlo de manera rápida. Cuando el nervio falla, tú vas a empezar a notar problemas. Por ejemplo, algo que normalmente debería lastimarte no lo sientes, no sientes el dolor. Eso es una señal de alarma. Otra señal de alarma es que tú puedes estar trabajando, haciendo alguna actividad y tu mano se empieza a entumir. Eso también es una mala señal. Todo nos puede pasar en ocasionales. Ocasionalmente todos tenemos algo entumecimiento. ¿Quién no está viendo su celular tal vez en el baño y dura mucho tiempo sentado y cuando se levanta muy entumida la pierna, no? Eso se llama una neuropraxia, que es por una compresión del nervio y es transitorio, se te va a quitar. Pero cuando el entumecimiento no se quita y cada vez es más frecuente y se asocia con cambios de temperatura, por ejemplo, se te pone frío o sientes que se te pone caliente la mano o los pies, o peor aún, empieza a haber dolor como que si te estuvieran pinchando con un pequeño alfiler. Eso es una señal de que el nervio se está dañando, algo lo está dañando.
O que si pasa una descarga eléctrica o en algunas ocasiones nada más puedes sentir peor tantito. Se le llama alodinia. ¿Qué es la alodinia, doctor? Que si tu piel tú tienes, pasan una algodona en tu piel. ¿A quién le va a doler un pequeño algodoncito la piel? Pero cuando un nervio está dañado, al momento de que pasamos un pequeño algodón en la piel, vas a sentir mucho dolor. Eso no es normal. Ese es un término médico que le llamamos alodinia. Todo eso que te acabo de decir son señales de una lesión de nervio. Ahora te voy a hablar cuáles son las causas más frecuentes que pueden dañar a tu nervio y que nos pueden llevar a algo que se llama polineuropatía. El término poli significa muchos y es cuando tenemos afectado más de 2 nervios en alguna de nuestras extremidades. Más de 2 nervios en una mano, más de 2 nervios en la otra mano, más de 2 nervios en la pierna derecha y en la pierna izquierda. Siempre para que sea polineuropatía tiene que haber una afectación de tus 4 extremidades. La causa más frecuente, si la clasificamos en algo que se llama causas carenciales, es por déficit del complejo B. El complejo B es la vitamina B1, B6 y la B12. De esas 3, la B12 es la que más se ha relacionado a una polineuropatía. Entonces, si tú tienes problemas de que se te entumen tus 4 extremidades, sobre todo las manos y los pies, es probable que pudiera ser, si fuera algo carencial, por deficiencia de la vitamina B12. Otra de las causas que puede ser causante de una polineuropatía es la causa metabólica. Es algo de tu cuerpo que no está trabajando bien. La causa más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes va a afectar a tu nervio por 2 causas. Una de ellas es porque la diabetes, con los años, va a llevar algo que se llama microangiopatías. Va a hacer que tus arterias, que tus vasos sanguíneos que le llevan sangre al nervio, los nervios también requieren sangre para poder trabajar bien. Se empiezan a tapar esas pequeñas mangueritas que llegan al nervio y se le conoce como vasa o vasos, vasa nervorum, o nervios que le dan sangre al vaso. Recordemos que la sangre lleva oxígenos y nutrientes para que tus tejidos trabajen bien. La diabetes va a provocar que se te tapen esos pequeños vasos y tu nervio no trabaje bien. Esta es una de las causas. La otra es el exceso de azúcar. El exceso de azúcar que va a andar circulando en la sangre se acumula sobre el nervio y lo va a dañar de una manera muy severa, llevándote con el tiempo a lo que conocemos como polineuropatía diabética, que es entumecimiento. Principalmente empieza en los pies y ese entumecimiento va a ir subiendo con los años hasta afectar a tus manos y después empieza a afectar mucho la fuerza tanto de los pies para poderlo levantar como para poder agarrar cosas. Otra causa metabólica es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Lo que más asociado a daño en los nervios es el hipo. El hipotiroidismo, por deficiencia de las hormonas T3 y T4, hace que el nervio no trabaje bien. Recordemos que la hormona tiroidea es la que estimula todos tus tejidos para que trabajen de manera adecuada y cuando no hay hormona tiroidea, los nervios mandan el impulso de manera adecuada y eso te va a llevar a entumecimientos y a dolor ardoroso de características neuropáticas. Y por último, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cuando ya tu riñón no tiene la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas, se va a acumular esas sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas en el cuerpo se acumulan y dañan a tus nervios, llevándote a una polineuropatía por insuficiencia renal. Otra de las causas que puede provocarte polineuropatía son enfermedades infecciosas como por ejemplo el VIH o SIDA, difteria y actualmente una enfermedad que se está poniendo mucho pues es más conocida tal vez actualmente porque hay muchos vídeos que se están publicando acerca de esta enfermedad se llama enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad provocada por una garrapata. Las garrapatas son aquellos insectos que comen sangre de los animales como gatos, perros, pero sobre todo se ha visto que está mucho en zonas montañosas en Estados Unidos y la gente que va a ese tipo de que le gusta senderismo está más expuesta a ese tipo de garrapata que obviamente te va a morder y va a transmitirte una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Esa nos va a transmitir la enfermedad de Lyme y que se manifiesta tiene varias etapas pero una de ellas es fiebre y dolores articulares múltiples y obviamente nos va a llevar entumecimiento de manos y piernas. Se puede confundir con muchísimas enfermedades por eso es muy difícil diagnosticarla.
Aquí en México no es tan frecuente actualmente cada vez y no es tan frecuente porque es muy difícil diagnosticarla. Yo creo que es más del frecuente de lo que esperamos. Entonces nunca hay que descartarla cuando tenemos gente que se le entumen manos y piernas y tienen dolores articulares múltiples, fiebre, pérdida de peso y cansancio. Y otra enfermedad infecciosa que es muy común y probablemente a ti te ha pasado si eres sobre todo una persona, un adulto mayor, es la enfermedad del herpes zoster. En México le dicen culebrilla. El herpes zoster es una infección de un virus que se llama herpes virus que afecta al nervio, sobre todo a los nervios, les gusta los nervios costales de la costilla, dermatomas que viajan de la columna y le dan la vuelta a toda la parte del tórax. Es un dolor terrible, ardoroso, quemante y salen vesículas en la piel que son vesículitas que se revientan, sueltan como una agüita y esas son altamente contagiosas. Si alguien las toca traen mucha cantidad de virus y pueden contagiarse. No es común en todas las personas. Normalmente va a ser común más en adultos mayores con un sistema inmunológico débil o personas que estén cursando con algún proceso autoinmunitario, que estén con medicamentos que deprimen su sistema inmunológico y esto va a favorecer que este tipo de virus oportunistas vuelvan a salir. Y es muy importante esto. A todos desde chiquitos nos ponen la vacuna para la varicela, que es una enfermedad muy frecuente en etapas infantiles, pero el hecho de tener la vacuna no evita que con los años tú puedas con un sistema inmunológico bajo, sobre todo si eres un adulto mayor, que ese virus se reactive y te pueda provocar este virus de este tipo de enfermedad que se llama enfermedad del herpes zóster. Actualmente ya hay un tratamiento de una vacuna que se pone cuando eres adulto para evitar que conforme pasen tus años no desarrolles esta enfermedad. Una de las causas de una polineuropatía también es una enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad inflamatoria se le conoce como enfermedad inflamatoria desmielinizante aguda o Guillain-Barré. ¿Te suena esa enfermedad? Guillain-Barré es probable que algún conocido tuyo o algún familiar o tal vez tú en algún momento lo hayas tenido. Es una enfermedad terrible. Si se diagnostica a tiempo, que es muy complicado diagnosticarla a tiempo, se puede controlar con los tratamientos con inmunoglobulina, pero si tarda mucho en diagnosticarse puede incluso provocar la muerte por un paro respiratorio ya que los músculos se paralizan de la respiración y el paciente cae en un paro respiratorio. Esta enfermedad normalmente se asocia a un cuadro infeccioso estomacal por una bacteria que se le llama Campylobacteria juni. Casi siempre cuando llegan los pacientes con Guillain-Barré les preguntamos si tuvo un cuadro infeccioso intestinal unos días antes y casi siempre es positivo. Esa bacteria va a hacer que tu sistema inmune se vuelva loco y ataque a la bacteria, pero al mismo tiempo ataque a tus nervios provocando una inflamación de las raíces nerviosas o de los nervios de manera severa. Normalmente el paciente va a manifestar que empieza a perder fuerza en los pies porque normalmente es distal es todo lo que está lejano a la cabeza, entonces empiezan a afectarse las piernas. El paciente de ir caminando se cae, no puede agarrarse de la puerta, no tiene que agarrarse de algo, de algún familiar para poder caminar, pero es el cuadro rapidísimo. En el transcurso de 24 a 48 horas el paciente ya no puede caminar y la debilidad va en ascenso de manera distal, es decir, de los pies hacia arriba y de manera simétrica. No nada más afecta un pie, afecta los dos, después afecta las manos hasta llegar a los brazos y cuando va subiendo es cuando viene el riesgo de tener un paro respiratorio. Esta es una de las causas de tener una enfermedad que se llama polirradiculoneuropatía demielinizante aguda o Guillain-Barré. Afortunadamente hay tratamiento que se llama inmunoglobulina, pero hay que captar rápido al paciente para que después con un proceso de rehabilitación se recupere en lo posible a un 100%. Y otra de las causas de una polineuropatía son las enfermedades reumatológicas o las enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo artritis reumatoide, lupus, enfermedades Sjögren y panartritis nodosa. Esas enfermedades al generar en tu cuerpo demasiada afectación del tejido conectivo, que es un tejido el cual rodea a los vasos sanguíneos, los comprime y el vaso sanguíneo no le lleva sangre al nervio y el nervio va a sufrir. Y es por eso que esas personas aparte de tener dolores articulares múltiples también van a tener problemas en los nervios porque se les entumen las manos, los pies y es por ese tipo de enfermedad de tipo reumatológico. Las neuropatías se van a clasificar dependiendo la zona de tu cuerpo que afecten o la distribución anatómica.
Por ejemplo, las polineuropatías de las que hemos estado hablando van a afectar lo que vienen siendo tus 2 manos y tus 2 pies. Las mononeuropatías, mono significa uno, neuropatía afectación del nervio, es decir afectación de un solo nervio, van a manifestarse por afectación de un solo nervio. La enfermedad más común en este tipo de mononeuropatía es el túnel del carbo, que es la inflamación de un nervio que pasa por la muñeca y que va a hacer que tu mano se entuma. Eso se le llama mononeuropatía. Hay algo que se llama mononeuropatía múltiple. Está medio complejo, medio rebuscado, pero la mononeuropatía múltiple es cuando hay afectación de un nervio aquí, pero no nada más entuma aquí, se te puede entumir el pie, se te puede entumir el muslo, se te puede entumir la cara, no tiene una distribución lógica. Ya hemos platicado que la distribución es muy importante, 2 manos, 2 piernas, una mano, otra mano, pero que una mano y un pie, mano derecha, pie izquierdo, o el pie derecho y la cara, no tiene lógica. Este tipo de enfermedad se llama mononeuropatía múltiple y es muy común en enfermedades de tipo reumatológico como el lupus, por ejemplo, o artritis reumatoide, donde hay un problema en los vasos sanguíneos. Y ese tipo de falta de circulación va a hacer que tus nervios se dañen de manera aleatoria, es decir, al azar, alguna mano, algún pie, la cara, pero normalmente hay el antecedente de una enfermedad de tipo reumatológico. Lo entumido en tu cuerpo puede ser algo muy normal, a todos nos puede suceder, ya que todos estamos expuestos a someter a nuestro cuerpo en algunos sitios a compresión, y esa compresión comprime nervios superficiales que pueden generar que tengas entumecimiento en tu cuerpo, pero ojo, esto tiene que ser de manera transitoria, es decir, te va a durar algunos minutos, cuando mucho, algunas horas, pero deberías dejar de sentirlo. ¿Cuándo ir al médico? Cuando los entumecimientos son cada vez más frecuentes, más duraderos, e inclusive en algunas ocasiones se acompañan con dolor de tipo neuropático, que es la zona se pone ardorosa, enchilosa, como se pasa en Chile, descarga eléctrica, o con cambios de temperatura, frío, calor, ese tipo de manifestaciones les decimos dolor neuropático, o que es como te estuvieran pinchando con algún tipo de alfiler. Es ahí cuando tienes que acudir a una valoración médica. Las neuropatías más frecuentes, sobre todo en América Latina, son asociados a la diabetes mellitus, a un mal control del azúcar. Muchas veces me toca ver pacientes que tienen 5 años de diabetes y dicen, no, pues es que ya yo estoy bien controlado, no hay ningún problema, pero cuando les hago un estudio que se llama electromiografía, que es el estudio por excelencia que mide cómo trabajan los nervios, medimos el impulso eléctrico, como si fuera un ingeniero eléctrico y que estuviera en tu casa y mide cómo trabaja tu sistema eléctrico de la casa. Lo mismo hacemos los médicos de rehabilitación o los médicos neurofisiólogos medir cómo trabajan los nervios. En algunas ocasiones, con todo nuestro dolor, tenemos que hacer una evaluación con una especie de una agujita especial, que es un electrodo de aguja, introducirlo en diferentes zonas de tu cuerpo, de tu músculo, porque nos manda información muy importante de saber cómo están tus músculos y tus nervios. Entonces, por favor, si eres una persona que tiene antecedentes de diabetes o que tiene ya diabetes como tal, es importante que acudas con tu médico para siempre descartar una enfermedad neuropática. Ahora te voy a decir cuáles son las causas más frecuentes de entumecimiento en el cuerpo. Pon atención porque alguna de ellas es la que te puede estar pasando. Si tú sientes dolor en el cuello y ese dolor sigue un trayecto que baja por el hombro y sigue el trayecto de todo tu brazo como una descarga eléctrica, como si fuera un rayo eléctrico ardoroso quemante, es probable que tengas alguna lesión de las cervicales y lo más frecuente, si eres un adulto, es que puedas tener una hernia de disco. La hernia de disco es un pequeño tejido, un pequeño cojinete blando que en algunas ocasiones, si tuviste antecedentes de latigazo o lesiones cervicales por algún accidente, se forma una protrusión de ese disco y comprime al nervio. Ese nervio va del cuello a la mano y se puede manifestar por dolor cervical que sigue el trayecto del brazo y eso puede ser por un problema que se llama radiculopatía cervical. Si a ti te pasa que se te entume la cara, por ejemplo parte de la frente y el ojo o la parte del hueso cigomático que es esta parte de la cara o la mandíbula, pero no nada más entumido sino dolor terriblemente intenso, es probable que tengas algo que se llama neuralgia del trigémino. Es un dolor terriblemente doloroso que medita un manejo agudo del dolor.
Inclusive a veces tenemos que hospitalizar al paciente para pasarle medicamentos o bajo un procedimiento que es bajo ultrasonido podemos entrar y bloquear y si eso no mejora, el paciente es candidato a hacer un procedimiento en quirófano donde hacemos un procedimiento con algo que se llama radiofrecuencia para quemar un nervio que es el que está generando dolor que se llama ganglio de Gaze. Y si el paciente se le hace en estudios y se encuentra que el nervio que se llama nervio trigémino está siendo comprimido por un problema de alguna arteria, ese paciente tiene que ser sometido por un neurocirujano a una cirugía que se llama cirugía de llaneta. Ahora, ¿cuál es otra de las causas más frecuentes de entumecimiento de la mano y la más frecuente? Si es en una sola mano, a veces puede ser las dos, pero normalmente es en una sola mano, es el famoso túnel del carpo. Es un nervio que pasa por la muñeca y con el uso excesivo de la muñeca o gente que hace mucha actividad, de actividad administrativa en computadora, ese nervio con el uso se comprime, se inflama y se entume la mano. Pero también hay otras causas que ya dijimos que es diabetes, embarazo, amiloidosis o hipotiroidismo. ¿Cuáles otras causas pueden provocar entumecimiento, ya no en manos, sino ya de la columna y sigue el trayecto de la pierna asociado a dolor? El famoso nervio ciático. El nervio ciático, al igual que en el cuello, también tenemos en las vértebras estos cojinetes que evitan que peguen un hueso con otro. Si eres una persona que levanta cosas muy pesadas, es probable que con los años tengas algo que se llama hernia de disco, que es el pedacito del disco que se sale de su lugar, comprime el nervio y te va a generar un dolor muy intenso que va de la columna, pasa por el glúteo, por la nalga y ese dolor llega, siempre tiene que ir por abajo de la rodilla, puede llegar al muslo, a la pantorrilla o a la planta del pie. Dolor terriblemente doloroso, ardoroso, quemante como descarga eléctrica. Ahí tenemos que hacer un estudio que se llama resonancia magnética para ver si efectivamente tienes una hernia de disco que es lo más frecuente. Y siempre me preguntan, doctor, si salgo con hernia de disco, ¿voy a ocupar cirugía? Definitivamente no. Hay diferentes tamaños de hernia de disco y muchas veces este cuadro va a resolver con medicamentos para el dolor del nervio y con terapia física. Y por último, si se te entume la planta del pie, pueden ser muchas causas. Puede ser un problema circulatorio incluso también o en pacientes que me llegan con dolor en el talón, que puede ser tu caso, y se les entume la planta del pie y ya lo se han infiltrado, han hecho fisioterapia y no mejoran, pues resulta que la planta del pie tenemos un nervio muy pequeñito que se llama nervio de Baster. Y este nervio muchas veces es atrapado, comprimido en la planta del pie y te va a generar un dolor muy intenso. Y esa puede ser la causa de por qué te duele el talón y el pie y que con ningún tratamiento se te ha quitado esa molestia. En conclusión, y esto es para llevar a casa, las neuropatías son cada vez más frecuentes en nuestro día, sobre todo porque cada vez hay más personas prediabéticas y diabéticas o con problemas tiroideos. ¿Se pueden prevenir? Sí. ¿Se pueden evitar? Es complicado porque con los años tarde que temprano los nervios se van a ir dañando, pero va a estar en tus manos acortar ese proceso. Es decir, si tienes 4 años con diabetes, es probable que ya estés muy mal de tus nervios o tener 15 años con diabetes y has sido muy disciplinado, te has controlado muy bien de tu glucosa, créeme que vas a tener síntomas de neuropatías, pero muy leves. Entonces va a depender mucho de tus cuidados y el caso y el manejo que lleve tu médico en tu enfermedad. Recuerda, no quiere decir que si tu mamá y tu papá fueron diabéticos tú vas a tener diabetes o tiroides. Como siempre les he dicho, la genética carga alarma y tu estilo de vida y tus hábitos van a dispararla. Entonces depende mucho de ti que te cuides, que puedas prevenir esas enfermedades y que inclusive tú puedas inhibir esos genes que pueden transmitir la otra a tus hijos. Entonces, regálales algo muy valioso que es una buena herencia. Si tú sientes que tus manos, tus pies se te entumen y no se calma, acude con tu médico más cercano, tu médico de cabecera, que puede ser un médico internista, un médico endocrinólogo, un médico reumatólogo. Si ya tienes alguna enfermedad de tipo reumatológico, para que ellos te envíen y te pidan estudios de sangre, cómo anda todo y sobre todo pedir un estudio que se llama electromiografía, que nos permite evaluar de manera objetiva cómo trabajan tus nervios. Espero te haya gustado el tema porque es algo que veo muy frecuente en consulta. Este tipo de dolor ardoroso,
quemante, enchiloso, con entumecimiento se le llama dolor neuropático. Sígueme en mis demás redes sociales. Seguido me preguntan por otros vídeos como por ejemplo fibromialgia. Hay vídeos muy buenos allá abajo. ¿Cuáles son los alimentos que nos inflaman? También es uno de mis vídeos más vistos. ¿Qué tipo de dieta es la que podemos llevar como para poder evitar ciertas enfermedades de tipo inflamatorio? Y sobre todo pues yo hablo mucho acerca de dolor. Estamos en Instagram como Dr. Chris, en Facebook como Dr. Cristian Aguilar, en TikTok como Dr. Cristian Chris y en mi canal de YouTube como Dr. Chris. Espero te haya gustado el tema. Compártelo para que podamos llegar a más personas y no te pierdas los próximos vídeos porque probablemente ya los vamos a hacer más dinámicos y los vamos a hacer ahí cerca donde tú estás. Nos vemos pronto. Dr. Chris, Fugitivos del Dolor.